Recibo un cordial saludo, doctora Leiva y compañeros de la Cátedra de Enfermedades Transmisibles 1. En esta oportunidad me corresponde a mí y a mi compañera María Giselle desarrollar el tema sobre el género Bacillus. El género Bacillus vamos a tener que es un tipo o un género donde vamos a encontrar variedad de bacterias que lo vamos a caracterizar porque es gram positivo. Vamos a encontrar aquí bacterias aerobias y vamos a encontrar tanto patógenas como no patógenas. Habiendo dicho esto, es importante mencionar que en el género Bacillus, muchas especies que incluyen este gran grupo de bacterias, la mayoría no se han identificado bien en la microbiología médica. Y se sabe que la mayoría no son patógenas, sin embargo, hay algunas importantes que causan enfermedades tanto en los humanos como en los animales. Por ejemplo, el Bacillus anthracis, que también es usado en el bioterrorismo, que pueden ser mortales, y vamos a tener también presente que estas enfermedades primeramente se desarrollan en animales y a través de la zoonosis pasan a los seres humanos. Además del Bacillus anthracis, vamos a tocar el tema del Bacillus cereus, que básicamente lo vamos a describir como una intoxicación alimenticia. Y también podemos mencionar otro miembro de este grupo, por ejemplo, el Bacillus thuringiensis, que también causan enfermedades, pero más que todo en insectos y no son de importancia médica. Primeramente vamos a empezar hablando sobre generalidades de el género Bacillus. El género Bacillus en general vamos a encontrar diversas especies y miembros del género que van a tener una relación estrecha. Sin embargo, se van a diferenciar mediante sus características fenotípicas, virulentas y más que todo patológicas. Ahora, desde una perspectiva en el que vamos a caracterizar a Bacillus, las enfermedades patógenas, siempre vamos a encontrar un componente esencial que es un factor de virulencia, los plásmidos. Estos plásmidos son necesarios para este tipo de bacterias de este género debido a que los hacen resistentes a los antibióticos y los protegen contra cualquier tipo de respuesta inmunitaria que tiene un hospedero hacia ellos. También estos plásmidos les conceden la ventaja sobre las bacterias que compiten por sobrevivencia. El Bacillus anthracis y el Bacillus cereus son los de mayor importancia en la rama médica. Y el que más se va a identificar o caracterizar el género va a ser Bacillus anthracis. En cuanto a la morfología e identificación, en los géneros Bacillus, los microorganismos típicos, vamos a saber que son gram positivos, son bacterias aerobias en su mayoría. También tienen una forma característica de bastón. También cabe destacar que el género Bacillus corresponde al filo de Firmicutes. En sus características típicas vamos a tener que miden aproximadamente 1 micrómetro de ancho y pueden llegar a medir de 3 a 4 micrómetros de largo, puesto que van a tener una forma alargada y en forma de bastón. Las colonias a la hora de estudiarlo las vamos a encontrar con una forma redonda y van a tener un aspecto de vidrio esmerilado. La hemólisis es inusual a la hora de cultivar Bacillus anthracis, pero sí vamos a encontrar la hemólisis a la hora de cultivar Bacillus cereus. Cabe destacar también que su crecimiento hace que se disuelva la gelatina en la que se cultiva y su crecimiento en los cultivos agar mediante inoculación con aguja es parecido o es similar a un abeto invertido. En cuanto a las características del crecimiento, los bacilos van a emplear la materia orgánica producida por otros seres vivos para poder sobrevivir. En este caso, la van a utilizar como fuente de energía y de materia. Es por eso que se les llaman saprófitos. A su vez, las esporas van a ser resistentes a cualquier cambio, tanto de temperaturas ambientales, de pH, puesto que soportan el calor seco y van a poder llegar a soportar desinfectantes
en cierta medida y en ciertos periodos breves. También presentan que pueden durar varios años bajo tierra. Vamos a entrar directamente a la primera especie de Bacillus de importancia médica, que es el Bacillus anthracis. El agente infeccioso. El Bacillus anthracis produce una enfermedad que puede ser de tipo cutánea, inhalatoria y gastrointestinal. El agente infeccioso que produce estas enfermedades, tanto de los tres tipos que mencioné, va a ser el Bacillus anthracis. Este es un bacillus no móvil a la hora de que nosotros lo cultivamos en un ambiente seco, gram positivo, encapsulado, lo que le va a dar la resistencia a ser fagocitado, y va a formar esporas, lo que le va a dar una durabilidad mayor y va a hacer que se pueda diseminar de diferentes maneras. El Bacillus anthracis tiene tres formas de virulencia que lo identifican: una cápsula y dos exotoxinas. Historia de la enfermedad. Hasta la segunda mitad del siglo XIX no se conocía la causa de lo que producía la enfermedad de anthrax o carbunco, que también se le puede llamar de esa forma. Hasta que Roberto Koch en 1873 se dedicó a investigar cuál era la causa de la enfermedad y encontró que era un agente patológico llamado Bacillus anthracis en forma de un bacilo alargado. Una vez encontrando la razón por la que se producía la enfermedad, se tenía otra cuestión por resolver, que era la cura de la enfermedad. Gracias a esto, la curiosidad de Pasteur en 1881 lo permite crear una vacuna para lograr inmunizar a ganados de ovejas. Para esto se hizo una convocatoria en un lugar público donde Louis Pasteur invitó a la prensa para que vieran la primera inmunización de un ganado de ovejas. A los 2 meses del experimento se determinó que efectivamente las ovejas habían sido inmunizadas contra el Bacillus anthracis. Luego de haber encontrado el agente o el causal de la enfermedad y de una vacuna, no se volvió a saber del Bacillus anthracis hasta que en años más tarde la enfermedad fue usada como arma biológica. En Estados Unidos, en el 2001, se encontraron aproximadamente 11 casos por inhalación y 11 casos cutáneos, de los que se tiene conocido que murieron 5 por inhalación. En las imágenes podemos observar la forma que caracteriza al género Bacillus y a Bacillus anthracis, una forma de bastón alargado en la primera fotografía, y en la segunda fotografía vemos el personaje que descubrió el agente que causa la enfermedad de Bacillus anthracis, Roberto Koch. Epidemiología. La epidemiología del Bacillus anthracis se destaca en los animales contaminados o infectados por esta enfermedad. Estos pueden ser sintomáticos o asintomáticos. Más que todo, lo que causa la enfermedad es el contacto con las esporas del carbunco, puesto que estos, al ser en contacto con una lesión de una persona o al ser inhalados mediante un aerosol, van a ser fuente de infección. Las esporas son un factor de virulencia tan importante que pueden hacer que estas esporas germinen a una tierra incluso a un pH de 6.5, cuando la temperatura, claro, es adecuada. En la epidemiología, básicamente, vamos a identificar que los animales que pastan van a ser los principales fuentes de infección para los humanos, y esto va a permitir la perpetuidad de las infecciones. Distribución. Como habíamos comentado anteriormente, los animales que pastan son los primeros que se infectan. Ahora, estos animales herbívoros se pasan a humanos gracias al consumo de animales infectados o cualquier contacto de las esporas de Bacillus anthracis con una lesión en el humano. También puede ser inhalada por medio de aerosoles cuando se queman inadecuadamente los restos de los animales. Y en la distribución en humanos vamos a destacar que los más probables que puedan contraer Bacillus anthracis
son los trabajadores de ganado, de industrias donde se maquilan cueros, cueros, alimentos u otros derivados de estos animales de ganado. La enfermedad es más común en países, continentes asiáticos, africanos, también se ha dado frecuentemente en América del Sur, América Central y Europa Oriental. Continuamos con el reservorio. El reservorio más común que se tiene del carbunco son los animales herbívoros, el ganado. Ahora, todos los derivados también van a ser parte, por ejemplo, el cuero, las pieles, productos de huesos, los polvos de huesos con los que nosotros podemos hacer comida de animales domésticos o abono. Y esto va a ser un reservorio determinante a la hora de la diseminación de la enfermedad, puesto que es importante saber si está contaminado o no el animal del que se van a extraer estos productos. También las esporas del carpunco van a tener la capacidad de distribuirse pasivamente en la tierra, en ciertas vegetaciones, pueden vivir años en la tierra, claro que con el viento y con las condiciones ambientales adecuadas. Otro reservorio importante son los animales carroñeros que pueden transportar esporas en su físico o al alimentarse de animales muertos por carbunco. Periodo de incubación. El periodo de incubación generalmente del carbunco vamos a tener que de 5 a 7 días desde que se tiene contacto o desde que el carbunco penetra en un humano o en un animal. Ahora, específicamente en sus tres formas, el carbunco cutáneo va a tener un periodo de incubación de 5 a 7 días que puede también prorrogarse a los 12 días. El carbunco cutáneo, como sabemos, va a penetrar el cuerpo humano o de los animales mediante una lesión abierta y ahí mismo va a ser su periodo de incubación. El carbunco pulmonar, por otro lado, se ha notificado y se ha comprobado que en humanos va desde 1 hasta 43 días y también puede prorrogarse a 60 días o más. Este tipo de carbunco pulmonar es el que se tarda más su periodo de incubación. Más que todo porque las esporas al entrar al árbol respiratorio deben germinar y deben proliferarse para poder llegar a causar la enfermedad. Por otra parte, tenemos el carbunco gastrointestinal que va a tener un periodo de incubación de 1 a 6 días. Sin embargo, el carbunco gastrointestinal, a pesar de que va a tener un periodo de incubación menor y va a ser de más rápido efecto de enfermedad, es poco probable que una persona se llegue a contagiar del carbunco gastrointestinal. Periodo de transmisibilidad. En cuanto a la transmisibilidad de una persona a otra del carbunco, es muy extraño por lo que no se ha determinado un periodo exacto de transmisibilidad. Sin embargo, el periodo de transmisibilidad de unos objetos y de la tierra contaminados hacia el humano o hacia cualquier otro animal que pueda contagiarse, se dice que puede durar durante unos años debido a la resistencia que tienen estas esporas, como les comentaba, de poder sobrevivir en ambientes extremos. Mecanismos de transmisibilidad. Va a haber transmisibilidad de la enfermedad del carbunco cuando una persona o un animal tiene contacto con tejidos de animales o productos derivados de estos animales que han muerto por la enfermedad. También se ha determinado que se puede dar la transmisibilidad mediante la picadura de una mosca que ha ingerido parte de estos animales infectados. Asimismo, cuando hay esporas en los cueros, en la lana, en los tejidos de los animales o en los polvos de hueso que no se han esterilizado correctamente y no tienen un proceso de desinfección adecuado. El carbunco intestinal, específicamente, eso se va a dar únicamente cuando una persona o un animal ingiere una carne mal cocinada de un animal infectado.
Y el carbunco en laboratorios, se dio el caso en una federación de Rusia que mediante unos experimentos que estaban haciendo para estudiar el bioterrorismo del carbunco, generaron accidentalmente un aerosol de las esporas del carbunco y lograron infectar a 77 personas de carbunco inhalado. En cuanto a la susceptibilidad, las personas que son susceptibles a la enfermedad del carbunco va a estar indicado por el nivel de contacto que tengan con el agente infeccioso. También se dice que algunas personas infectadas pueden recaer en una segunda infección, pero se han identificado en pocas ocasiones. La patogenia del carbunco consta de 3 componentes: la cápsula del ácido polidelta glutámico, que eso es lo que le va a proporcionar al carbunco, va a impedir que los leucocitos puedan llegar a fagocitar a la bacteria Bacillus anthracis. También las toxinas que produce el Bacillus anthracis, que constan de 3 proteínas: el antígeno protector, el factor de edema y el factor letal. Estas se combinan, por ejemplo, el antígeno protector combinado con el factor de edema va a ocasionar que ocurra una fijación a determinados receptores de la célula del hospedero, y después de esa activación va a formar un conducto. Gracias a este conducto es que el factor edema combinado con el factor letal puedan ingresar a la célula. Una vez adentro del factor edema, que es un adenosil ciclasa, se va a combinar con antígenos protectores, y esto lo que va a hacer es va a formar una toxina que la vamos a conocer como la toxina de edema. Y el factor de toxina letal, al combinarse con el antígeno protector, va a provocar la muerte de los animales y de los seres infectados. Patología. La patología se va a ocasionar cuando el bacilo ha logrado penetrar y completar su periodo de incubación. Esto se va a centrar o va a ser precisamente en el área donde penetró el Bacillus anthracis. En el caso del sitio de entrada del cutáneo, más que todo se da en las partes del cuello y las manos, y el Bacillus respiratorio, pues en el árbol respiratorio, mientras que en otros animales que existen, que son resistentes a estos microorganismos, van a proliferar durante horas. Las cápsulas se van a desintegrar y van a desaparecer y se van a ir desapareciendo de forma gradual, impidiendo que el ser resistente pueda sufrir la patología. La patología se logra una vez penetrando y habiendo pasado el periodo de incubación, llegando a la circulación sanguínea gracias a la protección que le brinda la cápsula, que mediante toda esta espera de periodo de incubación permanece íntegra. Cuadro clínico. En cuanto a las bases del diagnóstico, vamos a tener en cuenta que debemos fundamentar un posible diagnóstico de carbunco cuando tenemos un paciente que frecuentemente está a exposición de animales en ámbitos laborales, industriales, entre otras cosas, donde podemos tener un foco de infección. Al mismo tiempo, otra base para el diagnóstico va a ser si nosotros logramos visualizar una cicatriz negra, cutánea e indolora, donde vamos a poder empezar a sospechar que es a causa del Bacillus anthracis. Específicamente en cuanto al carbunco respiratorio, vamos a tener como base de diagnóstico un paciente que presente síntomas inespecíficos de gripe, dolor en el pecho, ensanchamiento mediastínico, y que puede llegar a causar un derrame pleural. Esto lo vamos a ver mediante una radiografía del pecho del paciente. Cuadro clínico del carbunco cutáneo. La lesión inicial que causa el carbunco cutáneo va a ser una pápula eritematosa en una área o una lesión abierta de la piel de la persona, que conforme el tiempo va a presentar vesículas, y después esta úlcera se va a convertir en necrosis eventualmente. Esta necrosis es indolora y finalmente lo que vamos a tener es una cicatriz de púrpura a negra.
cicatriz también es indolora y si hay dolor es porque hay presencia de infección que tenemos que tratar. Además de esta pápula, vamos a encontrar que el paciente va a tener síntomas inespecíficos y generales como fiebre, malestar general y cefalea. También puede haber adenopatía general y puede haber también presencia de náuseas y vómitos en el paciente. Una vez que se haya tratado el paciente de carbunco cutáneo, aproximadamente a los 7 a 10 días, la escara va a alcanzar su máximo desarrollo. Luego de esto, se va a debilitar y se va a desprender. Es importante destacar que estos pacientes también pueden presentar diseminación hematógena y producir meningitis o septicemia. Pasamos al carbunco respiratorio. Las primeras manifestaciones del carbunco respiratorio van a ser síntomas de gripe común. Vamos a presentar síntomas de infecciones víricas, como fiebre, malestar general, cefalea, también pueden presentar disnea, tos y congestión tanto nasal como en la faringe y en la laringe. En esta etapa inicial es muy complicado dar el diagnóstico y luego de la etapa inicial del carbunco respiratorio, se produce una etapa fulminante de la enfermedad donde van a predominar los signos y síntomas de septicemia, delirio en el paciente e incluso irritación meningea. El carbunco respiratorio puede ocasionar también úlceras intestinales debido a la diseminación que se da desde el árbol respiratorio hacia el intestino. Y una cosa muy importante es que debemos evitar que llegue a que cause una meningitis hemorrágica, puesto que esto es más complicado de tratar. Aquí tenemos un ejemplo de una imagen de una úlcera duodenal que puede ser causada por el carbunco respiratorio debido a su diseminación. Cuadro clínico del carbunco gastrointestinal. Un dato importante que hay que saber reconocer es que es muy raro que se presente un caso de carbunco gastrointestinal, no es muy común, pero en el caso de que se presente, vamos a tener un paciente con síntomas inespecíficos como fiebre, dolor abdominal difuso, que podemos confundir con cualquier otro problema al nivel gastrointestinal, hipersensibilidad de rebote, vómito, estreñimiento y diarrea. Pero una de las cosas que caracteriza al carbunco gastrointestinal es que esta diarrea se va a presentar sanguinolenta, es decir, vamos a encontrar sangre en la diarrea y va a ser de un flujo muy abundante y también y también sin consistencia. La lesión primaria que causa el carbunco gastrointestinal es ulcerativa, es decir, va a causar úlceras en los intestinos y va a producir abundante vómito. También puede haber perforación intestinal. La diarrea en el caso del carbunco gastrointestinal puede durar de 3 a 5 días y es característico que el vómito también va a presentar rasgos de sangre. Diagnóstico de laboratorio. El carbunco se va a identificar en frotis secos debido a que esto le da inmovilidad a la bacteria. Y lo que vamos a intentar observar para identificar un caso de carbunco es un frotis que nos va a dar positivo para Bacillus gram positivos. Las muestras que se extraen de los pacientes con sospecha de carbunco son los líquidos o las pus o las secreciones de las lesiones locales donde vamos a encontrar las pápulas. También podemos examinarlo mediante la sangre. También podemos extraer líquidos pleurales y cefalorraquídeos para tratar de determinar el carbunco pulmonar. El carbunco se va a identificar por medio de las técnicas de tinción fluorescente, puesto que eso nos va a dar una mayor visibilidad del espécimen y a la hora de tener el cultivo listo, vamos a tener que tiene un aspecto de vidrio esmeralizado. Y por otro lado, para determinar si el carbunco de esta bacteria tiene
cápsula, lo que vamos a hacer es cultivarlo en un medio donde haya abundante bicarbonato del sodio de 5 al 7%. Y en medios semisólidos es importante destacar que los carbuncos son inmóviles también. Diagnóstico diferencial. En cuanto al diagnóstico diferencial del antracis cutáneo, vamos a tener el oxocelismo. Esto se da mediante una picadura de una araña y tiene un tiempo de 6 a 12 horas de evolución donde se va a desarrollar una mácula que es parecida a la pápula que se desarrolla en el carbunco. Y esta mácula va a ser violácea y va a estar rodeada por una área pálida isquémica. Mientras pasa el tiempo, también se desarrolla un halo eritematoso y violáceo que se parece al antracis cutáneo. Otro diagnóstico diferencial que vamos a tener también presente en el antracis cutáneo va a ser la actina gangrenosa, puesto que tiene una aparición de máculas también y pápulas que se van necrosando a medida pasa el tiempo. Antracis digestivo. En el antracis digestivo vamos a tener un diagnóstico diferencial con la gastroenteritis vírica. Es la llamada gripe gastrointestinal. Esta gastroenteritis es viral y se desarrollan síntomas parecidos al antracis digestivo, como lo son las náuseas, los vómitos, las fiebres, las diarreas acuosas, entre otros síntomas parecidos. Y en cuanto al antracis pulmonar, vamos a tener que un diagnóstico diferencial va a ser la histoplasmosis, puesto que la histoplasmosis genera una mediastinitis que vamos a poder comparar bastante en la placa de tórax con una infección por carbunco pulmonar. También en la histoplasmólisis vamos a tener síntomas inespecíficos y característicos de una gripe normal. También vamos a presentar fiebre, cefalea, mialgias, anorexia, tos, disnea y dolor torácico que puede confundirse con el dolor torácico que se da en el antracis pulmonar. A continuación tenemos una comparación de lo que es el oxocenismo con el antracis cutáneo, que lo podemos ver en estas imágenes, que son parecidos a la hora de hacer la pápula y que también se necrosan, tienen la misma secuencia. En cuanto al antracis digestivo, vamos a tener la comparación con la gastroenteritis vírica, que los podemos comparar mediante sus síntomas, que son bastante similares. Vamos a tener la diarrea acuosa, las náuseas, la anorexia, la fiebre, puede haber dolor abdominal y va a haber diarrea. Una cosa que podemos tomar como característica es que en el antracis digestivo va a haber diarrea sanguinolenta. Y por último tenemos el antracis pulmonar, donde vamos a comparar dos placas de pacientes con histoplasmólisis y un paciente de antracis pulmonar. Como vemos en la figura, los pulmones no pueden llenarse correctamente de oxígeno, por lo que vemos similitudes en la placa del tórax de los pacientes que sufren estas enfermedades. En cuanto al tratamiento del carbunco de los tres tipos, los medicamentos que están aprobados son la penicilina, en el caso de que el paciente no sea alérgico y también en el caso de que la cepa sea sensible. La ciprofloxacina y la doxicilina, que van a ser nuestros medicamentos de primera línea. La doxicilina, que también es un tratamiento de primera línea, 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 60 días. La amoxicilina también se puede usar como alternativa y se usa de 500 miligramos vía oral cada 8 horas. Y pues la penicilina se da una dosis de 2 millones de unidades cada 4 horas por vía intravenosa. Otro factor, otros medicamentos que también son aprobados más que todo para el tratamiento de un carbunco pulmonar son la clindamicina, 900 miligramos vía intravenosa cada 8 horas, y la
rifampicina de 300 miligramos vía intravenosa cada 12 horas. Complicaciones. Las complicaciones del carbunco cutáneo se van a dar más que todo por elementos mecánicos. Cuando tenemos un carbunco, una lesión de carbunco en la cara o en el cuello, la inflamación va a poder producir una obstrucción de vías respiratorias debido al edema que se ha ocasionado y se va a tener que requerir a la traqueotomía, donde vamos a hacer un estoma para que el paciente pueda recibir ventilación mecánica directamente desde la tráquea. En cuanto al carbunco respiratorio, puede causar un neumotórax y su diseminación que también causa efectos de meningitis hemorrágica y también puede llegar a causar úlceras intestinales. El carbunco digestivo lo que va a ocasionar va a ser deshidratación debido a que como ya sabemos que los síntomas principales son la diarrea sanguinolenta y también el vómito, esto ocasiona en el paciente una pérdida de líquidos constantemente que vamos a necesitar tratar con electrolitos y líquidos. Las úlceras intestinales también se pueden dar en el carbunco digestivo. Prevención y control. En cuanto a las medidas preventivas para que las personas y las poblaciones estén protegidas ante el carbunco, un ideal es inmunizar mediante la vacuna existente contra el carbunco. Esta vacuna, más que todo, está indicada a las personas que laboran en este rubro, por ejemplo, en industrias, en ganado, en personas que también interactúan con animales como veterinarios, agropecuarios, entre otras. Y también se recomienda que se inmunice a los militares debido a una posible bioterrorismo o utilización del carbunco como arma biológica. Estas dosis de vacunas se dice que deben ponerse refuerzos anualmente. Otra medida para la protección es educar a los empleados con riesgo de contaminación, es decir, mantener al tanto a los trabajadores de distintas áreas que tienen contacto, que pueden ser susceptibles a esporas de carbunco, explicarles cómo es el método de inmunización y también explicarles qué hacer a la hora de tener una lesión y que empiecen a presentar síntomas de carbunco, ya sea cutáneo o respiratorio. Otra medida preventiva es ventilar adecuadamente las áreas de industrias, puesto que a la hora de hacer los cueros, a la hora de hacer diferentes productos derivados del ganado, otro espécimen del que pueden derivar esporas del carbunco, pueden liberar esporas al aire que pueden ocasionar infección. Una de las medidas para prevenir esto es el uso de mascarilla de los trabajadores, también tener una adecuada ventilación con ventanas suficientes para que ventile bien el área de trabajo, también purificadores en el área de trabajo e industrias. La cuarta medida de prevención es lavar y desinfectar y también esterilizar meticulosamente cualquier producto como pelo, lana, harina de hueso y otros materiales de origen animal, puesto que aquí podemos encontrar esporas fácilmente. También es necesario que estas industrias tengan un sistema de supervisión ante cualquier cosa que se esté haciendo mal para poder corregirla lo más pronto posible. La quinta medida es que no deben venderse los cueros de animales expuestos al carbunco ni usarse ninguna parte de alguna de sus cuerpos como alimento o suplemento alimentario. Es importante que no se vendan puesto que esto va a producir una ventaja a la hora de la diseminación y de una posible epidemia a la población civil. La sexta medida es que si se sospecha el carbunco en algún animal, es necesario hacer una necropsia de ese animal para confirmar el diagnóstico y para evitar cualquier epidemia que se pueda dar mediante de un animal a otro o también del animal hacia los seres humanos. Eso se puede obtener también mediante una muestra de sangre para determinar por diagnóstico de laboratorio si en efecto tiene
carbunco. Control del paciente, de los contactos y del ambiente inmediato. Una vez que tenemos un paciente confirmado con carbunco de cualquier tipo, lo primero que debemos hacer es una notificación a la autoridad local de salud. Puesto que el carbunco es una enfermedad no tan común, es necesario alertar si hay presencia y hay confirmación de un caso. Esto va a prevenir una epidemia y también va a tratar de localizar el foco de infección para tratar de aislarlo y de destruir cualquier cosa que pueda producir una infección de otro caso. Segundamente, vamos a proceder con el aislamiento. Si bien es cierto, hay tratamientos y ya se sabe sobre el carbunco, es necesario que durante el periodo de tratamiento estén aislados de cualquier contacto que puedan tener con objetos compartidos con otras personas, puesto que pueden transmitirle la enfermedad accidentalmente mediante objetos. La desinfección concurrente es lo tercero que se debe hacer para el control del paciente. Cualquier objeto que esté en contacto con el paciente es un posible foco de infección, por lo que es obligación y es necesario que se desinfecte. Como cuarto punto tenemos la cuarentena, que en el caso del carbunco no es necesaria. La inmunización de los contactos tampoco es necesaria y no está indicada para el tratamiento de una persona con carbunco. Y como sexta medida, vamos a tener una investigación de contactos y de fuente de infección. Esto es necesario debido a que pueden presentar tanto animales como otras personas. Entonces tenemos que determinar previamente si el paciente tuvo contacto tanto con animales o con otra persona que también pueden padecer del carbunco. Tratamiento específico. El tratamiento específico, como ya habíamos corroborado, de primera línea vamos a tener a la ciprofloxacina, a la doxicilina, también está indicada la penicilina en pacientes en los que se puede aplicar y en los que la cepa sea sensible. También podemos mencionar la ayuda de las tetraciclinas, las eritromicinas y el florafenicol. Tengan un cordial saludo, doctora Leiva y compañeros. Mi nombre es María Giselle Flores Cruz e iniciaré hablando acerca de las medidas a tomar en cuenta en caso de una epidemia por Bacillus anthracis. Bueno, como sabemos, los brotes epidémicos pueden constituir un riesgo ocupacional para quienes se dedican a la cría de animales. Las epidemias ocasionales en Estados Unidos u otros países industrializados son brotes industriales locales en empleados que trabajan con productos animales, especialmente con el pelo de la cabra. También es muy importante volver a mencionar que este microorganismo realmente es un arma biológica que sirve para el bioterrorismo y en países en guerra, como estamos ahorita con lo de Ucrania y Rusia. Por eso es muy importante conocer las medidas en caso de un atentado de esta magnitud. Vamos a comenzar hablando sobre las repercusiones en caso de desastre. En repercusiones en caso de desastre no se considera ninguna, a menos que existan inundaciones en zonas ya previamente afectadas o infectadas, pero no existe como tal un protocolo a seguir en caso de un desastre. En las medidas internacionales es muy importante que se esterilice la harina de hueso importada antes de utilizarla como alimento para los animales, ya que si estos animales consumen alimentos infectados, se van a enfermar y se van a convertir en una fuente de infección en la región que estos habiten. Por lo tanto, también es además importante desinfectar cuidadosamente la lana, el pelo y los cueros, entre otros productos que sean indicados y factibles para hacerlo. En el siguiente recuadro podemos ver las medidas en caso de uso deliberado. Cuando hablamos de uso deliberado, es decir, que una persona o un grupo de personas pueden ocupar por voluntad y a conciencia ese microorganismo con intenciones de dañar, posiblemente.
En este caso, los procedimientos generales a seguir para afrontar este tipo de sucesos entre la población, tenemos que toda persona que reciba una amenaza de diseminación de microorganismos del carbunco debe de notificarlo de inmediato a las autoridades judiciales locales encargadas de la investigación para que otros organismos ayuden a colaborar y brinden apoyo conforme sea necesario. También, cuando sea apropiado, debe notificarse a los departamentos de salud locales y estatales, estar listos para brindar la asistencia, la vigilancia de salud pública que se requiera. También, las personas que puedan haber estado expuestas al carbunco no contagian la enfermedad, por lo que no es adecuado hacer una cuarentena. Pero si es verosímil o se confirma la amenaza de exposición al carbunco en forma de aerosol, las personas en riesgo deben de comenzar la profilaxis posterior a la exposición con un antibiótico apropiado ya antes mencionados. Si se cuenta con una vacuna acelular inactivada, debe considerarse a conveniencia de emplearla por la incertidumbre sobre si las esporas inhaladas pueden germinar y en qué momento pueden hacerlos. Todas las personas encargadas de la respuesta inmediata deben de cumplir con los protocolos locales para incidentes que entrañen riesgos biológicos. Dichas personas pueden protegerse de las esporas usando un equipo contra salpicaduras, guantes, un respirador que cubra la cara con filtros de alta eficacia para eliminar las partículas de aire. Las personas que pudieran haber estado expuestas y pueden estar contaminadas deben ser descontaminadas bajo la ducha, con jabón y abundante agua. Por lo general no es necesario descontaminar con lejía, pero se puede hacer con una lejía casera o la dilución de esta de 1.10 para obtener una concentración final del 0.5%. Las lejías, en caso que se desee usar, debe hacerse después de haberse duchado con agua y jabón y preferentemente enjuagarse después de 10 a 15 minutos. Todas las personas que van a ser descontaminadas deben de quitarse la ropa y efectos personales como accesorios o lo que puedan dar y colocar todo en una bolsa de plástico. Recordemos que hacer algo de atención pública, los objetos personales se pueden llegar a una investigación. En caso de que no se encuentre nada sospechoso o extraño, se dan devueltos para que la persona los tenga. Si el objeto sospechoso relacionado con la amenaza del carbunco permanece sellado sin abrir, las personas encargadas de la respuesta inmediata no deben tomar medidas algunas porque no existe un riesgo, salvo notificar a las autoridades pertinentes y envolver en un paquete la prueba. Si el sobre o paquete no ha sido abierto, no están indicadas las medidas tales como la cuarentena, evacuación, descontaminación o quimioprofilaxis. En caso de incidentes con cartas posiblemente es contaminada, hay que descontaminar con una bolsa de hipoclorito al 0.5% el ambiente que esté en contacto directo con la carta o su contenido. Después de la investigación policíaca de la escena del delito, los efectos personales pueden descontaminarse de la misma manera. Luego tenemos lo que es vamos a hablar acerca del Bacillus cereus, el causante de la intoxicación alimentaria. Cuando hablamos de enfermedades de origen alimentario que abarcan tanto las intoxicaciones alimentarias como las infecciones alimentarias, se aplican todas aquellas enfermedades que se contraen por el consumo de alimentos contaminados, usando la causa más frecuente de enfermedades de origen alimentario son por toxinas elaboradas por proliferación bacteriana en los alimentos antes de su consumo, como en el caso de la intoxicación alimentaria por Bacillus cereus.
Luego tenemos lo que es la descripción del agente. Bacillus cereus, con excepción de Bacillus anthracis, son fundamentalmente patógenos, oportunistas que tienen una capacidad de virulencia relativamente baja, aunque se ha encontrado que muchas de estas especies producen enfermedades. Bacillus cereus representa con claridad el patógeno más importante que produce gastroenteritis, las infecciones oculares y las septicemias relacionadas con catéter son las entidades que se observan con una frecuencia mayor, así como las infrecuentes, como en el caso de la neumonía grave. Vamos a comenzar hablando un poquito acerca de estas infecciones, más adelante les tomaremos un poco mayor de información. Ahorita vamos a hablar que cuando tenemos la gastroenteritis por Bacillus cereus, esta se presenta de forma emética y diarreica. Cuando hablamos de forma emética, nos indica que este microorganismo va a producir vómito, pero también tendremos dolor abdominal de corta duración. En la forma diarreica se caracteriza por una aparición más prolongada de diarrea y dolores cólicos abdominales. Luego, en las infecciones oculares, tenemos que se presenta una destrucción rápida y progresiva del ojo tras la introducción de la bacteria al interior. Y en la enfermedad pulmonar grave es parecida a la del carbuco en pacientes inmunodeficientes. Muy bien, continuando, tenemos lo que es que Bacillus cereus es un bacilo aerobio esporógeno. Se han reconocido dos enterotoxinas, una termoestable, y es decir, que es una toxina resistente al calor, a temperaturas muy altas, que causa vómito, que producen los alimentos cuando las concentraciones de Bacillus cereus alcanzan 105 unidades formadoras de colonia. Luego tenemos la otra toxina, que causa diarrea. Se forma durante la proliferación vegetativa de Bacillus cereus en el intestino delgado del huésped humano. Luego, tenemos lo que es la epidemiología. Bueno, tenemos lo que es la epidemiología y distribución. El Bacillus cereus causa bien conocida de intoxicación alimentaria a nivel mundial. Bacillus cereus y otras especies de bacilos son microorganismos ubicuos que están presentes en prácticamente todos los ambientes. Casi todas las infecciones se originan a partir de una fuente ambiental, como tierra contaminada, vegetales, semillas o productos presentes del suelo o que generen un ambiente apropiado para su proliferación. En el reservorio, podemos, como mencionábamos antes, es ubicuo en el suelo y en el ambiente. Por lo común se encuentra en pequeñas concentraciones en los alimentos crudos, secos y procesados. Pero muy bien, a esto que vamos, esta explicación, ¿qué es ubicuo? Esto hace referencia a que el microorganismo puede estar en cualquier parte de la región como agente contaminante al mismo tiempo. Es decir, que no es como otros microorganismos que pueden causar una enfermedad en una región y luego se desplazan a afectar a otra. No, con Bacillus cereus pueden existir en diferentes lugares, siendo causantes de enfermedades, todos a la misma vez. Eso nos indica la palabra ubicuo. En cuanto al periodo de incubación, Bacillus cereus tiene un periodo más breve de incubación, de 0.5 a 6 horas, y por lo regular dura menos de 12 horas. En ellos aparece a menudo diarrea, náusea, vómito y cólicos abdominales, aunque con menor frecuencia surge lo que es la fiebre. Bacillus cereus causa un síndrome de un lapso breve de incubación que constituye la llamada forma emética, mediada por una enterotoxina estafilocócica. U otros lapsos más largos que incuban de 8 a 16 horas, que estamos hablando de la forma ya diarreica. Luego tenemos lo que es el periodo de transmisibilidad. Bacillus cereus no se transmite de persona a persona. Como sabemos, el mecanismo de transmisión se da por la ingestión de alimentos conservados a temperatura ambiente después de su cocción.
Con la siguiente multiplicación de los microorganismos, los brotes acompañados de vómitos se relacionan más a menudo con la digestión de arroz cocido que se mantuvo a temperatura ambiente antes de ser recalentado. Los brotes de diarrea se han atribuido a diversos alimentos manipulados inapropiadamente, como son las carnes y las salsas, como podemos ver en las imágenes. Luego, la susceptibilidad de este microorganismo se desconoce a la fecha. Luego tenemos lo que es la patogenia. Bueno, en el caso de la gastroenteritis producida por Bacillus cereus, está mediada por una de dos enterotoxinas. La enterotoxina termoestable y resistente a la proteólisis produce la forma emética de la enfermedad, mientras que la enterotoxina termolábil, la cual es que se destruye por medio del calor muy fácilmente, causa la forma diarreica de la enfermedad. La enterotoxina termolábil es similar a las enterotoxinas producidas por la Escherichia coli o Vibrio cholerae. Tampoco se conoce adecuadamente la patogenia de las infecciones oculares por Bacillus cereus. Se han implicado al menos 3 toxinas, en las cuales tenemos la toxina necrótica, la seriolicina y la fosfolipasa C, la cual es una potente lectinasa. Pero sí se conoce que Bacillus cereus es un importante causante de infecciones oculares, como la queratitis graves y la endoftalmitis. Las especies de Bacillus cereus pueden colonizar de forma transitoria la piel y aislarse en los hemocultivos como contaminantes sin significación clínica. Sin embargo, en presencia de un cuerpo intravascular, estos microorganismos pueden ser responsables de bactericemia persistente y de signos de septicemia, por ejemplo, fiebre, escalofríos, hipotensión y shock. Bacillus cereus también está relacionado a lo que es las infecciones circunscritas, infecciones sistémicas, infecciones del sistema nervioso central, osteomielitis y neumonía. La neumonía es una enfermedad que se presenta bastante rara mediante el Bacillus cereus. Luego, como hablaremos de la patología de Bacillus cereus. Como se ha descrito previamente, Bacillus cereus origina dos formas de intoxicación alimentaria. La enfermedad que cursa con vómito, es decir, la forma emética, y la enfermedad diarreica o la forma diarreica. Cuando hablamos que en la mayoría de los pacientes se tiene la forma emética, se debe al consumo de arroz. Es la principal causa de presentarse de esta forma de Bacillus cereus. La forma emética de la enfermedad es una intoxicación que se debe a la ingesta de la enterotoxina, no de la bacteria. Los síntomas consistentes son vómitos, náuseas y espasmos abdominales. Generalmente no presenta diarrea ni fiebre, pero en situaciones especiales sí se podría llegar a presentar. Por consumo de comida contaminada en grandes cantidades por toxina emética se puede presentar lo que es una insuficiencia hepática fulminante, pero este es un suceso que muy rara vez ocurre. La forma diarreica de la intoxicación alimentaria por Bacillus cereus es consecuencia del consumo de carnes, verduras o salsas contaminadas, como antes lo mencionábamos, y esta enterotoxina genera diarrea, náuseas y espasmos abdominales. Esta forma de enfermedad se prolonga generalmente lo largo de 1 o más días. Las infecciones oculares por Bacillus cereus se contraen generalmente con una posterioridad a una lesión penetrante y traumática en el ojo con un agente contaminado del suelo. La panoftalmitis por Bacillus cereus es un proceso de progresión rápida que en casi todos los casos termina con la pérdida completa de la percepción de la luz en el ojo
durante 48 horas siguientes a la lesión. Los consumidores de drogas por vía parenteral pueden contraer también infecciones diseminadas con manifestaciones oculares. Otras infecciones comunes por Bacillus cereus y otras especies de bacillus son las infecciones de los catéteres y de las derivaciones del sistema nervioso central. La endocarditis, más frecuente en los drogodependientes por vía parenteral, como lo mencionábamos, así como la neumonitis, la bacteremia y la meningitis en pacientes afectados por inmunodepresión grave. Una forma rara de enfermedad por Bacillus cereus, como lo mencionábamos, es la neumonía grave que se parece al carbunco en pacientes inmunodeprimidos. Luego tenemos lo que es el cuadro clínico. En este podemos ver las dos formas que se presentan Bacillus cereus, la forma emética y la forma diarreica. Las dos tienen un periodo de incubación y una fuente de transmisión diferentes. En el caso de la forma emética tenemos que su mecanismo de contaminación o de infección son principalmente en el arroz. Podemos también encontrarlos en las cremas pasteurizadas y en el espagueti, principalmente. En la forma diarreica tenemos que se puede deber al consumo de carnes y salsas mal preparadas. Con el periodo de incubación tenemos que en la forma emética es de 1 a 6 horas y en la forma diarreica de 8 a 16 horas, de 8 a 16 horas. Luego tenemos que los síntomas en la forma emética pueden ser vómitos, náuseas, espasmos abdominales y en la forma diarreica encontramos diarrea, espasmos abdominales. Luego tenemos la persistencia de la enfermedad. La forma emética es la más corta, se puede durar hasta 24 horas y la forma diarreica puede prolongarse hasta las 36 horas. Las enterotoxinas tenemos las termoestables, como mencionábamos antes, que en las enterotoxinas termoestables son las persistentes al calor. Por eso cuando preparamos el arroz muchas veces no se logran destruir completamente las toxinas porque se eliminan las termolábiles, que son las que no son resistentes al calor, pero quedan las termoestables. Es por eso que luego de la cocción, si el arroz se deja enfriar a temperatura ambiente por mucho tiempo, es probable que desarrolle toxinas que van a luego enfermar a las personas que lo consuman. Y estas enterotoxinas no se eliminan volviendo a calentar el arroz. Luego tenemos las bases diagnósticas. Dentro de las bases diagnósticas encontradas tenemos la exploración física. Las variables diagnósticas importantes de la exploración física incluyen tomar la presión arterial, la frecuencia del pulso, temperatura, tamaño pupilar, transpiración y presencia o ausencia de actividad peristáltica. Todas estas en su conjunto nos van a poder permitir identificar si el paciente o el estado de gravedad de la enfermedad en el paciente. Luego vamos a las pruebas de laboratorio para la detección sistémica de lo que es el sujeto que ha recibido dosis excesivas de diversas sustancias. Se recomienda la práctica de los siguientes métodos de laboratorio clínico, en los cuales tenemos la cuantificación de la osmolaridad sérica y el desequilibrio osmolar, el desequilibrio de electrolitos por el aniónico, glucemia, creatinina, nitrógeno úrico sanguíneo, creatinina sinasa, exámenes generales de orina y electrocardiografía. Es muy importante hacer también un estudio del alimento contaminado que el paciente ingirió para determinar si el agente patógeno es realmente por Bacillus cereus u otro microorganismo y establecer un tratamiento y atención adecuada al paciente. Luego tenemos los diagnósticos de laboratorio. En el diagnóstico de laboratorio
tenemos que de modo similar a lo que sucede con Bacillus anthracis, Bacillus cereus y otras especies, se pueden cultivar con facilidad a partir de muestras clínicas recogidas de pacientes con la forma emética de la intoxicación alimentaria, dado que los individuos pueden hallarse transitoriamente colonizados con Bacillus cereus. También debe considerarse el cultivar el alimento sospechoso, por ejemplo, la carne, el arroz, las verduras, las salsas, para obtener la confirmación de la existencia de la enfermedad transmitida por alimentos. En la práctica no se realizan de modo habitual ni cultivos ni pruebas para detectar las enterotoxinas termoestables o termolábiles, por lo que la mayoría de los casos se diagnostica con criterios epidemiológicos. Los microorganismos de tipo Bacillus cereus crecen con rapidez y se detectan con facilidad con la tinción de grano, que ya la conocemos. Luego tenemos lo que es el diagnóstico diferencial. En el diagnóstico diferencial es un procedimiento por el cual se identifica o determina una enfermedad mediante la exclusión de otras posibles causas que presenten un cuadro clínico semejante al que el paciente padece. Vamos a mencionar una entre estas enfermedades con síntomas parecidos, pero con microorganismos diferentes. Tenemos la intoxicación alimentaria por estafilococos. Los estafilococos se multiplican en los alimentos y producen toxinas incluso cuando el contenido de agua es demasiado escasa para la proliferación de otras bacterias que compitan con ellos. Las intoxicaciones de comienzo repentino y a veces violento, con náuseas, cólicos, vómitos, y a menudo se acompaña de diarrea y a veces de hipotermia e hipotensión arterial. Rara vez causa la muerte. El cuadro por lo general dura de 1 a 2 días, pero puede prolongarse en los casos más graves. Y en la imagen podemos ver lo que son los estafilococos. Luego tenemos la intoxicación por mariscos o intoxicación por escombrios o intoxicación histamínica. Este es un síndrome caracterizado por hormigueo y ardor circunmorales, rubor y diaforesis faciales, náuseas, vómitos, dolor, cefalea, palpitaciones, mareos y erupción cutánea, que se presenta en el término de unas 2 horas o de un par de horas de haber consumido el pescado, que contiene grandes cantidades de histamina libre, más de 20 miligramos por 100 gramos de pescado. Se presenta cuando los peces sufren de descomposición por bacterias después de la captura. Los síntomas se dan de manera espontánea y en el término de 12 horas y no dejan secuelas permanentes. En el caso de esta intoxicación por mariscos. Luego tenemos lo que son los tratamientos para Bacillus cereus. En el tratamiento de estas infecciones se pueden utilizar vancomicina en una dosis de 125 miligramos cada 6 horas. También tenemos la clindamicina, la cual se recomienda una dosis máxima de 2.7 gramos diarios. En situaciones de riesgo vital de suma importancia, se han administrado dosis de 4.8 gramos diarios por vía intravenosa, pero lo más recomendable son 2.7 gramos al día. Luego tenemos el ciprofloxacino en una dosis de 20 a 30 miligramos por kilogramo de peso al día, y la gentamicina, una dosis de 2 miligramos por kilogramo de peso al día. Las penicilinas y las cefalosporinas no son efectivas para el tratamiento de lo que es Bacillus cereus. En el caso de una diarrea acuosa, ese sin sangre y tampoco presencia de fiebre,
Una o dos deposiciones por día con síntomas entéricos molestos pueden emplear el uso de succilatos de bismuto para los adultos, 30 ml o 2 comprimidos de tabletas de 262 miligramos cada media hora en un total de 8 dosis. También tenemos lo que es las complicaciones que se pueden presentar en la enfermedad. Entre las complicaciones tenemos la diarrea crónica. La diarrea se considera crónica cuando se prolonga por más de 2 semanas. Por lo general, se define como crónico en el cual se puede presentar deficiencia de lactasa, proliferación excesiva de bacterias en el intestino delgado, síndrome de mala absorción, el cual es la incapacidad de absorber nutrientes, vitaminas y minerales en el tubo digestivo o al torrente sanguíneo. También tenemos lo que son las heces fecales con sangre, las cuales puede indicar la presencia de una úlcera en el colon o deshidratación. Recordemos que en el caso de las posiciones fecales constantes o vómito frecuente se puede llegar a presentar una deshidratación severa, el cual es de suma importancia controlar para evitar complicaciones más graves, como podrían ser problemas renales o incluso convulsiones. Y luego, como lo mencionábamos antes, una rara pero importante complicación es la insuficiencia hepática fulminante. Con el consumo de comida contaminada con grandes cantidades de toxina emética, la cual altera el metabolismo mitocondrial de los ácidos grasos, podría presentarse esta complicación. Como decíamos, afortunadamente es una complicación bastante rara que se pueda presentar. Luego tenemos lo que son la prevención y control. Tenemos, como literal A, las medidas preventivas. En estas tenemos que es importante educar a quienes manipulan alimentos respecto al riesgo inherente a la cocina en gran escala, especialmente a los platillos con carne, para que las personas encargadas tengan especial cuidado a la hora de la preparación. Y en cuanto sea posible, se procura que los platillos se entreguen de manera caliente a más de 60 grados centígrados o 140 grados Fahrenheit y se sirvan calientes, como le mencionaba, y con una cocción inicial. Luego tenemos que la otra medida importante a llevar a cabo es servir caliente los platillos con carne en cuanto estén cocidos o enfriarlos rápidamente en un enfriador diseñado especialmente para hacer este efecto y mantenerlos refrigerados hasta el momento de servirlos. Si es necesario recalentarlos, el proceso debe ser intenso, una temperatura interna mínima de 70 grados centígrados o 158 grados Fahrenheit, de preferencia 75 grados centígrados. No se debe cocer parcialmente las carnes en un día y luego guardarlas y recalentarlas al siguiente día, salvo que puedan almacenarse a temperaturas seguras que eviten la proliferación de estos microorganismos patógenos. Luego tenemos lo que es como literal B, el control del paciente, de los contactos y del ambiente inmediato. Es importante la notificación a las autoridades de salud acerca de los brotes incidentes en una zona, área o región para que se realicen las evaluaciones respectivas. En el caso de aislamiento, desinfección concurrente, cuarentena, inmunización de los contactos, investigación de los contactos y de las fuentes de infección, no son pertinentes hacerlos, ya que las medidas de control se aplican a los brotes y rara vez se reconocen casos aislados, aunque es importante tener en cuenta que la desinfección concurrente es beneficiosa hacerla para evitar contacto con agentes patógenos
y exista una contaminación cruzada. Por eso es muy importante, aunque no se diga que es necesario hacerlo, en realidad sí, porque si no siempre vamos a tener lo que es contacto con este microorganismo patógeno. Luego tenemos las medidas en caso de lo que son las epidemias. Se deben de revisar los casos notificados para tener así un margen de emergencia con el que se debe trabajar entre mayor personas enfermas o contaminadas por el microorganismo. El grado de emergencia con la que se debe de actuar es mucho mayor, por lo tanto se debe de tener este control. Luego se debe precisar la hora y el lugar de exposición de la población. Luego, obtener una lista completa de los alimentos servidos y confiscar bajo refrigeración todos los sobrantes existentes para poder hacer lo que es un estudio, una investigación para ver qué es lo que está ocurriendo en este lugar de contaminación. Luego, obtener muestras de heces y vómitos para el examen del laboratorio y así asegurar que estamos tratando de una contaminación por Bacillus cereus. Se debe de advertir al personal del laboratorio respecto a los presuntos agentes causales y realizar una investigación epidemiológica que incluya interrogar a las personas afectadas y no afectadas para ver cuál es la diferencia entre ellas, determinar así la verdadera causa de infecciones en la población y poder controlarlo lo mayor en la brevedad posible. Se debe de investigar el origen del alimento implicado y su forma de preparación y almacenamiento antes de servirlo para evitar epidemias o contaminaciones concurrentes en dichas regiones. Y debe buscarse manipuladores de alimentos que tengan infecciones de la piel, en particular de las manos, hacer cultivo del material, de todas las lesiones purulentas y tomar muestras de la cavidad nasal de todos los manipuladores de alimentos. Y como le digo, se debe llevar a cabo una investigación bastante amplia de todos los posibles causantes de la enfermedad para así realmente saber y conocer qué es lo que lo está causando, para de esta forma evitarlo, controlarlo y prevenirlo en un futuro y así no tener riesgos de mayor incidencia en lo que es estas contaminaciones. Luego tenemos las repercusiones en caso de desastre. Un peligro potencial en situaciones que entrañan los alimentos en masa y la falta de medios de refrigeración. Este es un problema que mayormente ocurre en los vuelos, en los medios aéreos o viajes aéreos. Es la mayor problemática que se puede presentar. Y pues tenemos por último las medidas internacionales. Hasta la fecha no ha surgido una pandemia como la del COVID-19, por lo tanto, creo que no han surgido medidas de manera internacional para tratar lo que es casos realmente grandes por Bacillus cereus. Esta ha sido mi explicación. Espero que haya sido de su agrado, haya sido de gran entendimiento en su totalidad posible y espero haya quedado bien comprendido lo que es el tema.